La economía en la Nueva España. Cuando España encontró las tierras americanas y principalmente las tierras novohispanas, vino un choque de sistemas económicos, pues España y Europa estaban pasando por plena etapa del mercantilismo. Este establecía que la riqueza de una nación se basa en la cantidad de metales preciosos que ésta puede extraer. Así, España comenzó la búsqueda de dichos metales en la Nueva España y para ello requirió de mano de obra, al inicio indígena. También mantuvieron el tributo, pero se agregaron impuestos como el diezmo. Las principales actividades económicas de la Nueva España fueron la agricultura, la ganadería, la minería, la pequeña industria y el comercio. Ahora repasaré cada una de ellas. La agricultura fue fundamental, pues se buscaba alimentar a la población, se mantuvieron los cultivos mesoamericanos, pero se añadieron algunos otros, pues al final, si bien no pudieron llegar a la India, se dieron cuenta que en la Nueva España se podían sembrar muchas de las especias que llegaban desde allá, como la caña de azúcar o la grana cochinilla, por citar algunos ejemplos. En cuanto a la ganadería, sobra decir que no existía en Mesoamérica, así que introdujeron animales de granja, los que hoy conocemos principalmente para la alimentación europea. La minería fue la actividad económica más importante de la Nueva España, además de que era indispensable para el sistema mercantilista. Si bien extrajeron distintos metales preciosos, el más importante de todos fue la plata, lo cual convirtió a la Nueva España en la joya más preciada de la corona española. También trajo como resultado aspectos negativos como la esclavitud de los trabajadores y algunos, podríamos decir entre comillas, positivos como el desarrollo de centros urbanos, aunque claro, estos centros urbanos solamente eran habitados por blancos. En cuanto al comercio, es importante señalar que recordemos que la primera idea de Colón era encontrar una ruta comercial a Asia, y si lo pensamos, de alguna manera lo consiguió. Aunque claro, hay un problema, había un continente atravesado, lo que llevó entonces a la Ciudad de México a convertirse en una de las más importantes metrópolis del mundo. ¿Por qué? Porque pasaban las mercancías para ambos continentes, Asia y Europa. También hubo un muy dinámico comercio entre España y su colonia. Desde la madre patria se enviaban diversos productos que se utilizaban principalmente por las élites blancas y al revés, se enviaban materias primas y metales preciosos. Los puertos de Acapulco y de Veracruz, por razones obvias, se convirtieron en las dos ciudades más importantes del país después de la Ciudad de México. El comercio interior, por el contrario, era muy poco dinámico debido al tamaño del territorio, a la dificultad para poder llegar a las distintas ciudades, además de que era muy costoso, y también se establecían demasiados impuestos que establecía la corona con la finalidad de obtener dinero y de que solo se pudiesen mandar productos desde España. El desarrollo de la ganadería y la agricultura y en general de una sociedad compleja en la Nueva España trajo como resultado la necesidad de crear talleres artesanales y obrajes para la producción de artículos manufacturados y la transformación de materias primas, aunque los obrajes fueron de los lugares más horribles para trabajar, pues las jornadas llegaron a ser de hasta 20 horas, además de haber castigos corporales incluidos. En cuanto a la posesión de la tierra, había tres tipos. El primero es la encomienda, que es un mini feudo, creado para retribuir el servicio a la corona por los conquistadores. Se les daba una gran extensión de tierra, y todo lo que hubiera dentro de ella iba a ser explotado, incluidos los indígenas, aunque se le hizo la observación de que no los esclavizara, podía recibir tributo de ellos y en retroalimentación el encomendero construía una iglesia, creaba leyes y cuidaba a los súbditos del rey. El siguiente son las mercedes de tierra, fueron concesiones de la corona a los soldados y a otros particulares. Podríamos decir que el inicio de la propiedad privada. Finalmente está la propiedad comunal, que fue entregada a pueblos indígenas por la corona para premiar la ayuda de estos en la conquista. Estos eran territorios comunales que no se podían fragmentar, aunque con el paso del tiempo los europeos comenzaron a despojar a los indios de estas tierras. Un punto de quiebra en la economía de la Nueva España fueron las reformas borbónicas. Cuando se cambió de casa real, se comenzaron cambios con la finalidad de explotar más y mejor al territorio novohispano. Las reformas, de entrada, tuvieron un cambio legal en la posición de la Nueva España, pues hasta antes de ellas era considerada una extensión del Reino de Castilla, pero con las reformas pasó a convertirse en una colonia. Una colonia, además, pasa a convertirse en un territorio ampliamente explotable. Con las reformas comenzó una etapa de crecimiento económico, con lo cual la recaudación de impuestos de la corona comenzó a subir como la espuma. Hacia finales del siglo XVIII, la colonia vivía su mejor momento. La extracción de plata alcanzaba niveles históricos, el comercio también vivía una gran bonanza. Las ciudades se convertían en grandes centros económicos. Sin embargo, la explotación de la colonia traería como resultado desigualdad.
El descontento comenzaba a crecer principalmente entre los dos tipos de blancos, los nacidos en América y los nacidos en España. Por su parte, la corona no supo administrar las grandes riquezas que le trajeron los impuestos, debido a las numerosas guerras que tenía con otros países, lo que ocasionó que siguiera cobrando cada vez más. La burguesía novohispana comenzó a desesperarse y a buscar soluciones para librarse de la corona, ya que eran ellos y la Iglesia quienes tenían que cooperar con préstamos forzosos el mantenimiento de la metrópoli. Fue así que comenzarían las conspiraciones independentistas.